¿Qué hemos olvidado como país para que estemos viviendo lo que estamos viviendo? Avanzan los populistas. Los pilares democráticos que sostienen a un Estado de Derecho se caen bajo este proyecto que es una contundente regresión histórica. Los organismos constitucionales autónomos cambiaron el ejercicio de las funciones de gobierno, privilegiando la independencia, la autonomía técnica y la capacidad de sus integrantes por encima de la afiliación partidista. Fue la mejor manera de ampliar garantías del cumplimiento de los derechos humanos. Hoy lo que ustedes quieren es realmente que no existan contrapesos, que haya sometimiento y subordinación, y por eso se someten y se subordinan. El INAI desde su creación ha sido el garante del derecho fundamental de acceso a la información. Diputados y diputadas, es el derecho a la verdad lo que están anulando. Ha permitido que se tenga información de lo que ahora, gracias a ustedes, será imposible obtener. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar de democracia y del poder del pueblo cuando son los primeros en quitarle los derechos al pueblo? Lo pasarán a las secretarías, donde evidentemente no actuarán con independencia. Y la desaparición del COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, vieran que es un organismo tan antineoliberal, porque es precisamente quien va a enfrentar esos excesos del capitalismo. Esto implica una regresión, implica además una violación a compromisos internacionales que sin duda alguna con la reforma judicial habrá pretextos para poner en el área de negociación del Tratado de Libre Comercio en condición de mayor debilidad a México. Son incapaces de enfrentar un contrapeso, no los toleran, quieren solo el control y ni siquiera será para ustedes. Y bueno, la desaparición del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación demuestra que las niñas, los niños y los adolescentes no les importan. Lo que les importa es un adoctrinamiento en los salones, en las clases. Yo sé que no les importa si el pueblo se los reclamará o no. No sé si la nación se los demande a través de los votos, pero la irresponsabilidad que ustedes están teniendo la combatiremos nosotros desde la oposición todos los días. Se los va a demandar la realidad, el sufrimiento de un pueblo por la incompetencia, el abuso, la destrucción de su obediencia. ¿Qué es y por qué seguimos nosotros dando la batalla? ¿Por qué votaremos en contra? ¿Por qué venimos a hablar? Para decirle a México que en nuestro país hay una oposición valiente que no guardará silencio cómplice de lo que están destruyendo. El problema es que esta mayoría artificial, que no lee nada, pasó a subir 2 reservas, de las que, bueno, ni siquiera sabía qué estaban presentando. No es ni siquiera una discusión en realidad que se podría dar de fondo. Lo que expresa es el enorme desaseo de todas las reformas constitucionales y que no saben ni lo que están aprobando. Un día tras otro están metiendo reformas constitucionales y han eliminado 7 órganos autónomos. Y tan es así que ni siquiera sabían a la hora de la hora, cuando se da cuenta el gobierno, porque no hay nadie quien estudie, que hubo un error, pues entonces pasan y vienen a decir cosas que ni siquiera vienen al caso. Aprendan a leer o que les hagan un discurso que más o menos lo saquen con dignidad. Pero les voy a decir qué les pasó, porque pudieron haber dicho algo muy simple: señores, hubo un error. Resulta que en el dictamen de agosto, que es el que estamos discutiendo, el dictamen de puntos constitucionales que se aprobó en agosto, resulta que no tomaba en cuenta, obviamente, la reforma constitucional del dictamen del 31 de octubre del 24. Y que entonces una reforma que se hizo el 31 de octubre iba a ser derogada por esta. Y que lo que ustedes querían meter era precisamente no necesario que vengan a decir cosas que ni entienden, y que lo único que están haciendo es recuperar la reforma del 31 de octubre para que no se anule con este dictamen. Eso es lo que pasa, pero es la demostración de lo mal que se legisla, es la demostración de que no tienen idea de lo que está legislando.
Porque si tuvieran tantito idea, si hubieran protegido tantito a su iniciativa, se hubieran dado cuenta. Y lo que les hemos pedido es que profundicemos más, que nos escuchemos más. Este es un desorden. Y claro, se les había olvidado que habían metido el litio y que entonces con este dictamen ya no entraba y lo anulaban. Y se les habían olvidado que habían legislado sobre las empresas públicas del Estado. Y se acordaron los del gobierno, ni siquiera ustedes, y señores diputados y diputadas, aquí no venimos a defender un ejecutivo o un expresidente, venimos a defender a la nación, venimos a legislar, venimos a hacer leyes generales y por favor aprendan a hacerlas bien con orden y por lo menos investiguen bien lo que se está proponiendo. Es una expresión del desaseo que hacen todo el tiempo con estas reformas al país. ¡Ánimo! 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 Desde Navolato vengo, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso del pueblo de México. Adelante. Dice Martín Urrieta, acá entre nos, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiran por la herida. Y lo voy a decir por qué. Y enseguida el sinaloense, desde Navolato vengo. Voy a decirles por qué. Lo que se añora es el poder. Y las participaciones es eso. Quieren regresar y quieren seguir engañando y quieren seguir hablando y quieren seguir echando mentiras. Yo no metería las manos a la lumbre por nadie. ¿Sí? No lo metería. Y si hacemos historia, vean todas las fallas hacia el pueblo de México. Y si el pueblo de México, lo dije en la pasada intervención, es el que paga y es el que manda, es el que tenemos que obedecer. Y si esos fideicomisos y ahora todos estos institutos, ¿cómo se crearon? ¿Y para qué se crearon? ¿Y cómo los utilizaron? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, si el mandato del pueblo de México es hacerlos más funcionables, pues vamos haciéndolos más funcionables y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que estamos haciendo. Yo les diría a mis amigos del ayer, les diría de verdad que cada vez que participemos y estemos nosotros denigrándonos entre nosotros mismos, más nos vamos a devaluar. Y el pueblo de México nos está calificando a todos. Presidenta, mi reserva es derogar la fracción 9ª del artículo 3º constitucional respecto a la mejora continua en la educación, que no tomaron en cuenta a quienes deben de tomar en cuenta. ¿Y quiénes son? Los maestros. Lo hicieron a espaldas de los maestros y todavía más allá. Y en este paréntesis quiero referirme a la propuesta que se plantea desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la UCICAM. Citar al senador secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al maestro Alfonso Cepeda Salas, quien respecto a ello manifestó lo siguiente: se requiere una nueva ley transparente, justa e imparcial, en la que participemos como garante de los derechos de las y los docentes en beneficios de la escuela pública. Y lo dice el eslogan del sindicato: por la educación al servicio del pueblo. Pero me voy más allá, donde quienes ahorita están retirándose, quieren retirarse con salarios mínimos, y lo repito, ojalá lo que hicieron con los maestros y los trabajadores, jubilarlos en UMAS, les paguen también en UMAS. Y exigimos desde aquí que al magisterio, a los maestros jubilados, se les paguen salarios mínimos. ¿Por qué? Porque se les descontó en salarios mínimos. Por eso
justicia a quien justicia la necesita. Termino diciendo lo siguiente: desde esta alta tribuna y en la voz de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación, preguntaría nada más y lo dejaría en el aire. Concluya. ¿Dónde han quedado los derechos de la base laboral sindicalizada ganados a través de tantos años de trabajo? ¿Es cuánto? Y a sacarnos un 10 por los maestros. Y a como dijo Villa, si el sueldo de los maestros fuera el de los generales, el mundo ya habría cambiado. ¿Es cuánto? Y sáquense un 10. Unidad nacional, todo el poder del pueblo. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Margarinflas que avanzan los populistas y los órganos autónomos están en un retroceso histórico y que lo que quiere la 4T es que haya sometimiento y subordinación, y lo que están anulando es el derecho a la verdad como es el INAI, y dice que están en contra y que van a dar la batalla como oposición. Y dice doña Borrelas que hay una enorme desazón en todas las reformas constitucionales y que no saben ni lo que están aprobando, y dice que un día tras otro la 4T está metiendo reformas constitucionales, que se han eliminado 7 órganos autónomos, y doña Tartamudy se olvida decir que su esposo Calderón hizo 110 reformas a la Constitución, el angelito. Y a continuación el diputado del PT, Jesús Fernando García, le cierra esa boca suelta a Margarita y le dice que respiran por la herida porque lo único que añoran es el poder y las participaciones. Dice que no metería las manos al fuego por la oposición porque han engañado al pueblo, y esos fideicomisos e instituciones se crearon para tapar todas las fechorías de la oposición. El remedio es hacer más funcionales esos órganos e instituciones. Como ven, amigos, Margarinflas le dice a la 4T que aprenda a leer cuando ya no sabe ni hablar en tribuna. Pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.